Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros somos tres personas que vamos a debatir un poco, vamos a compartir esto que nosotros tenemos en debate, ¿no? Bueno, aquí de este lado tenemos a mi compañero Yoctán, mi amigo Yoctán. Un aplauso a Yoctán, un aplauso. Y de este lado está Daniel Villagómez. Daniel Villagómez. Sí te llamas Villagómez. ¿Qué te apellidas Villagómez? Pero es mi segundo apellido. Ay, no rima. Daniel Sánchez, sí. Triste coda. Eso está muy chido, güey. Tenemos a Daniel Villagómez. Y bueno, yo soy Israel, Chema. Y de este lado, Yoctán nos va a compartir un poco cómo podemos desmentir o mentir o entrar en esta verdad basándonos en una religión cristiana, en un dogma de fe cristiano y bueno, con fundamentos que sería la Biblia, ¿no? La Biblia que pues ahí viene todo, ¿no? Ajá. Sí. Y de este lado tenemos a Daniel, ¿cómo es? Triste Coda. Triste Coda, tenemos a Triste Coda. En todas sus plataformas. Gracias. Que bueno, él nos va a hacer algunas preguntas, algunas cuestiones que siempre se está, tienes en mente, ¿no? Siempre te está aquí entrando Sí, algo, güey. todo momento. No te deja. Sí, todo momento. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Primero, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Para ti qué es Dios? ¿Contestaba tu pregunta? Te está dirigiendo a ti la pregunta. Nada más, primero, ¿qué es Dios? Primero para mí. ¿Por yo primero? Bueno, está bien. No, pues mira, para mí, Dios, o sea, no es como lo que se dice, ¿no? No, mira, yo creo en Dios, pero a mi manera. O sea, creo que desde el punto que decimos eso, ya le estamos quitando el hecho de un ser supremo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás amoldando a tu manera. A tu pensar. Ajá. A lo que vives, ¿no? Exacto, a lo que tú percibes, ¿no? Uh-huh. La vida, en tu perspectiva. Entonces, si tú estás creyendo en un Dios, es alguien supremo a ti, alguien al que tú no puedes cambiar, alguien al que, en cambio, tú de cierta manera es alguien mayor a ti, ¿no? Inalcanzable e intangible, porque no lo puedes ver, tocar, sentir. Para mí, Dios lo puedo conocer por medio de la Biblia. Y de hecho, sí es alcanzable, sí es tangible. Creo que cuando lees la Biblia te das cuenta de que Dios primero es el creador de todo, también es nuestro salvador. Es que ahí te va, mira, la palabra intangible es cuando no puedes literal tocarlo, Científicamente. sentirlo. Uh-huh. Ajá, tú me estás hablando de espiritualmente es tangible para ti, porque para la ciencia lo intangible es un ejemplo, los sentimientos, las emociones, todo esto. Eso es intangible. Pero desde el lado espiritual, me estás diciendo que sí es posible, puedes sentirlo. Ok, sí, está bien. ¿No? Y también, a lo que yo me refería, a lo mejor, perdón, te malentendí entonces un poquito, en el que para mí es una persona que es el creador, es el ser supremo, pero no está lejano. O sea, no es inalcanzable. Okay. Lo puedes tener en tu día a día. Y él, a pesar de que él es el ser más supremo, también dice que él es el servidor de todos, no porque sea nuestro sirviente, sino porque él se presta a hacerlo de cierta manera. ¿Y hay condiciones para eso? ¿O por el hecho de nacer ya naces con esa... ¿A qué te refieres? O sea, y tú ya naciendo, Dios te dice, va a ser mi hijo para toda la vida y voy a estar contigo, o hay O sea, de cajón naciste y de cajón ya Dios eres hijo de Dios, ¿no? No, la Biblia dice que eres su creación, eso sí, eres su creación. Si le caes mal, no te va a atender, no te va a... Él te creó, entonces no hay forma de que le caigas mal, porque él te creó, él eligió crearte. Okay. Entonces no hay forma de que le caigas mal. Y no, la Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice que él hace salir el sol sobre todas las personas. O sea, recordamos que Dios creó todo. Entonces, sin importar que seas su hijo o no, sin importar que creas en él o no, sin importar
aunque lo maldigas o que no lo maldigas, como ellos me conocen desde la prepa, yo agarraba y aventaba piedras a la iglesia. Sí, acá esta persona se metía a iglesias y gritaba vive el diablo. Exacto. Entonces, es lo que te refieres. Sin importar eso, él hace salir el sol, él hace salir la lluvia, él te permite tener una familia, él te permite tener un trabajo, y eso sin importar si eres su hijo o no. O sea, hay otras cosas cuando ya eres su hijo que simplemente el privilegio es que lo empiezas a conocer. Eso. Okay. Oye, perdón, ¿puedo preguntar? Sí. A esto que tú estás refiriéndote es que el pecado que tú hayas hecho el más grande del mundo te va a perdonar si te arrepientes. Ah, sí, claro. Si tú te arrepientes y dices yo soy hijo de Dios y estoy encomendado a ti, ¿no? Sí. Sí, es como un padre. ¿Te perdona? ¿Significa perdonar? ¿Dios te está perdonando? ¿Perdón? Sí, o yo lo llamaría como una madre a un hijo. O sea, por ejemplo, no digo como un padre a un hijo porque la madre lleva al niño en el vientre, ¿no? Entonces lo ve. Entonces la madre sabe que a lo mejor cuando crezca le va a fallar el niño, a lo mejor va a ser rebelde, a lo mejor no lo va a querer eso, pero la madre no deja de amar al niño. Como la mamá del Chapo, güey. Ahí te va. Socialmente, hablando desde lo social, Ajá. Cuando una persona roba, asalta, mata, descuartiza, asalta, delitos de grado mayor, estafa. ¿Cómo ves eso que hasta hay canciones que lo dicen de tú vas a la iglesia y te perdonan, ¿no? Ya estás perdonado, pero socialmente no. Ajá. ¿Me entiendes? Socialmente tú tienes algo que pagar, por eso existen normas que rigen Instituciones. Sí, güey. Mira. Entonces, o sea, ¿cómo tú puedes vivir un ejemplo? Alguien que pues cometió cierto delito y de repente dice que ya Es cristiano. que ya se arrepiente, que tal cosa. O sea, ¿cómo tú lo empiezas a ver? Bueno, hay dos cosas. Primero, que incluso eso pasaba mucho en los tiempos de antes de que Jesús comenzara a predicar. Había otro enviado de Dios en ese momento que era muy conocido, se llama Juan el Bautista. Y ahí, haz de cuenta que Juan el Bautista le predicaba a la gente que se arrepintiera, justo eso, ¿no? Y él no estaba a favor de las enseñanzas que daban los religiosos de esa época, ¿no? Entonces, cuenta una vez la historia que... Estamos hablando antes de Cristo. ¿O de ahí ya estaba Cristo, pero todavía no había comenzado a predicar. Okay. Entonces cuenta una vez que Juan como que les da, o sea, los llevaba a que se arrepintieran y los bautizaba. Y que ahí llegaron estos maestros religiosos que estaban en contra de Juan, que lo difamaban, que inventaban cosas y todo eso, para arrepentirse, ¿no? Pero iban con doble intención, o sea, era como para que la gente los aceptara, no iban para que... aceptación. Ajá, no iban para que, para arrepentirse realmente, ¿no? O para espiar a Juan. Entonces él les dijo, den fruto de arrepentimiento. ¿Esto qué es el fruto? O sea, que tus acciones muestren que estás arrepentido, que en verdad aún no, hay cosas que no te cambias de la noche a la mañana, ¿no? Pero claro, que al menos estás en ese proceso de cambio. Que se note la diferencia. Y en cuanto a estas personas que tú dices, por ejemplo, cometieron un delito o algo así, sí Dios las perdona, pero Jesús una vez dijo, den a Dios lo que es de Dios y den al César lo que es del César. Entonces, Sí. si hay un delito... Frase coloquialmente usada en estos tiempos. Sí, entonces es como, ok, sí Dios te perdona, pero si a lo mejor estás atravesando por un proceso de la justicia o algo así, pues a lo mejor es diferente, son cosas O sea, distintas. estás diciendo que tú llevas tu propio proceso, Ajá. pero tienes que cumplir las normas, las reglas, los castigos, lo que se te viene. O sea, Sí, por o sea, el querer cambiar y meterte en este tema espiritualmente y lo que estás comentando no le quita mérito a que tienes que cumplir con las normas, con tu castigo, con... Más aún cuando no solo están involucrados tus sentimientos. Creo que, por ejemplo, si un asesino mata a un señor y ese señor tenía familia, sí, Dios te puede perdonar, pero ¿en dónde quedan también los sentimientos de la otra persona? Donde esa persona claro, no te va a perdonar porque le mataste a su papá. Hay personas que sí. El punto es, sí, y está bien, creo que lo correcto sería al final del día, no correcto, sino lo más sano para tu vida y para vivir pleno, es perdonar.
porque dejas ya de sentir, por ejemplo, ese odio o ese recelo con tu vida, ¿no? Pues es feo que te maten a un ser querido. Claro. Entonces, si no, pero hay personas que no llegan a perdonar. Hablo por ese sector. ¿Qué tan justo es que Dios sí perdone al asesino cuando la otra persona está en el suelo y derrumbada porque no? Mira, voy a decir algo que a lo mejor es muy radical, pero la Biblia dice que no hay bueno aún uno. O sea, que el único bueno es Dios, por ejemplo. Sí, y esto está bien. Y ¿eso no es un poco como narcisista? Sí lo es, pero ante eso... ¿Cómo que narcisista? ¿A qué te refieres? Sí, O sea, yo soy el único que soy Es bueno bueno. y ya, ¿no? Yo soy el único... Pues es que no, aunque suene narcisista, pues es la verdad. Bueno, o sea, el principio del narcisismo es Pero es que estamos juzgando a Dios a un nivel... No, yo no lo estoy juzgando. No, o sea, me refiero, o estamos como... sí, hablando de Estoy Dios. hablando de Dios Ajá. a un nivel divino. Si lo habláramos a un nivel social, terrenal, lo que hace Dios es... Ajá, de hecho este es el debate, es como lo pueden ver algunas personas, pero tanto para ti, lo subjetivo en ti, tu realidad es una y la realidad es otra, de alguien más. Entonces es como se puede debatir, cómo se puede encajar todo esto. Mira, puede sonar algo narcisista, pero... Y eso de hecho justo le hacía tanto shock a la gente en los tiempos de Jesús, porque todos los profetas decían, síganme, yo les muestro el camino, o síganme y vamos a ir viendo el camino, todo eso, ¿no? Y Jesús fue el único que dijo, síganme, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, él hablaba de sí mismo como Dios, ¿sí me explico? Y porque era 100% Dios, a pesar de que también era 100% hombre, pero eso es otro tema, ¿no? Ok. Un poco más extenso. Es muy bueno para otro capítulo. Sí. Hablabas de Jesús y de que se puede sentir en cuanto al espíritu que está presente y así, ¿no? Ajá. Pero ¿qué tanta influencia tiene Dios y esa supremacía que tiene entre todo y así con la tierra? ¿Qué tanto poder tiene de influencia aquí? Porque creo que a nivel social hay muchas injusticias en ciertos sectores de la población, como en África, ¿sabes? ¿Te ha pasado que tú haces algo? Que yo sé que es nuestra responsabilidad porque al final del día somos los seres humanos los que habitamos y poblamos y los que ponemos reglas y los que ponemos a lo mejor en esa situación a los demás, pero ¿qué no se supone que a ver, ya se están pasando ustedes de lanza, voy a hacer algo? Ajá, ok. Mira. Porque jamás va a cambiar, jamás. Ajá. Bueno, África jamás lo vas a ver como al menos como México, jamás. Okay. Sí, África no... lugares de África porque hay... bueno, sí, África, como sus capitales. Es también parte de África, o sea, tal cual la... Sí, tú hablas de las zonas vulnerables, rurales. Mal. Ok, sí, eso está cañón. Mira, es como una larga explicación de cómo hablan en la historia de Génesis, de cómo nosotros como que no fue que se la quitamos, simplemente que Dios nos dio lo que se llama libre albedrío, como dices. Entonces, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. ¿No te ha pasado, por ejemplo, en el CETIS, que hiciste algo malo y no tuviste alguna consecuencia en algún momento? Ay, no sé decirlo, no ¿Sí? tengo presente. No digo a lo mejor algo feo. No, sí. Simplemente algo. Entonces, Cuando me quisiste pegar. la Biblia... ¿Por qué, güey? Una historia. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande su misericordia. Entonces, Oye, a ver, ¿cómo que, o sea, lento para la ira, para meterse, para dar ira, o para él tener ira, o esa ira en donde... para enojarse. Dios es lento para enojarse. En cambio, grande. O sea, me estás diciendo Pero un ser que supremo Dios... no tendría que tener ese tipo de sentimientos. No, o sea, deja eso, me estás diciendo Dios. que Dios... Ajá. O sea, sí existe la ira de Dios. Ah, claro, sí. Ay, bueno. Sí, hoy en día, por ejemplo, mucha gente solo habla del amor de Dios. No es que Dios te ame y todo eso, no, pero también hay ira de Dios. Pero dice la Biblia que es lento para la ira. O sea, la ira de Dios no es como yo, como Oye, ¿qué tú. culpa tiene un bebé que acaba de nacer en brazos de una persona, de África, güey, que no tiene ni para comer?
¿qué culpa de ese niño tiene la ira de Dios? O sea, su papá tiene culpa. Pero no, yo no estoy hablando de que, o sea, de que la ira de Dios se representa en que los niños no tengan a comer en África. A eso no se refiere. ¿Qué es en cambio, la Biblia dice en las bienaventuranzas que bienaventurados son los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué es la ira de Dios? Ok, ¿O en dónde se demuestra? Porque ahora lo que tú me estás diciendo, justo lo que hablábamos de que el amor no se puede sentir y que los sentimientos son intangibles. Ajá. Si la ira de Dios nosotros la adoptamos con cosas malas, es que no puede haber, porque entonces los sentimientos, la ira es un sentimiento. Ajá. Pero no ¿Cómo es se la adoptamos a él, que es un ser supremo? Yo creería, La ira es una emoción. La ira es una emoción. En tonta, a lo mejor, idiosincrasia, yo creo que entonces Dios no tendría que tener al menos esos sentimientos, no tendría que existir en él más que una... No creo todo paz y amor. No paz, amor, sino una total conciencia de todo. Porque para tener ese sentimiento creo que influyen mucho más cosas. Ajá. Sí, claro. ¿No? Al menos nosotros fisiológicamente, el cerebro, las neuronas, el proceso químico que es nuestro cuerpo para sentir sí, las emociones vienen de... Las emociones vienen... Entonces, ¿qué Dios... Del hipotálamo. ¿Qué le provoca a Dios ira? ¿Cuál es el proceso químico? ¿Cuál es...? Justo. Mira, yo no tengo a lo mejor todas esas respuestas de decirte, no, mira, Dios siente la ira de esta manera, pero sí la Biblia habla de hay cosas que le molestan a Dios. Por ejemplo, a Dios le molestan las injusticias, y lo dice en Proverbios, que hay 7 cosas que Dios detesta. Dice que molesta la lengua mentirosa, el testigo falso, los pies que están apresurados a hacer el mal, o sea, los ojos altivos, o sea, todo eso le molesta a Dios. Entonces, no es un reflejo de la ira de Dios el que un niño no tenga para comer en África, más bien eso le da ira a Dios, el que un niño no tenga que comer en África, todo eso. Entonces, pero Dios aún es misericordioso hacia, por ejemplo, un político corrupto, ¿no? Que se robó todo el presupuesto. Por ejemplo, hace unos años, un político que agarró el presupuesto de las quimioterapias, se lo llevó y le puso agua. Sí, claro, güey, del PRI, muy bien, güey. No, pero eso, el PRI, no, aquí no apoyamos a los. Sí, aquí sí apoyamos. Somos apartidistas en esto. Apartidistas, solo por este momento ya. Pero Dios también es misericordioso, porque así como, por ejemplo, ¿qué tenía de culpa el niño que iba a recibir su quimioterapia? También, ¿qué tiene de culpa el hijo de esta persona que no tiene nada que ver en eso? Ahora, otra cosa importante es, por ejemplo, a esta persona que está haciendo cosas malas, de ratero, asaltante, violador, asesino, si le está dando un perdón, si se arrepiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la otra persona, por ejemplo, en África, para que se le dé algo? Porque a la otra persona se le está dando perdón. Dios de alguna forma... Pues así como el perdón está para esa persona, así también está la ayuda de Dios. Dando algo a los de África, la verdad. No siento que les esté llegando algo. Sí, te entiendo a qué te refieres. O sea, sí te entiendo, pero... O sea, hay cosas que no vamos a terminar de entender. Jesús dijo que pobres siempre habrá en la tierra. ¿Se me explico? Pero sí hay... O sea, Dios sí ofrece ayuda a los menos válidos. Jesús dijo una vez, hablando acerca de las personas, que en el fin de los tiempos va a haber gente que se le va a acercar y le va a decir... Señor, déjanos pasar en el cielo. Y le dice, no, es que no te conozco, ¿no? Y dice, a mí no me diste de beber, a mí no me ayudaste, a mí no me visitaste cuando estaba enfermo, a mí no me visitaste en la cárcel. Dice, pues ¿cuándo te vimos? Pues te quiero decir que por cuanto visitaste a alguien, me estabas visitando a mí. Sí. Entonces, la voluntad de Dios y la intención de Dios siempre va a ser que esos sectores sean, vistos, pero es nuestra decisión cuando nosotros no lo hacemos. Ya habrá un tiempo en donde eso se va a acabar, o sea, al menos ahorita es la forma en la que está funcionando, ¿no? Pero habrá un tiempo en donde Dios vendrá aquí a la tierra, Jesús, y el reino de Dios se va a establecer de una manera, como tú lo dices, tangible. O sea, ¿sí me explico? Ahora,
El Apocalipsis. Dijiste un buen En punto. Apocalipsis, incluso te las Cuando sabes sea, y más cosas. bueno, con esa parte, se supone que ya se va a caer el mundo cuando lleguen esos días, ¿no? Cuando vuelva otra vez. Bueno, Se supone. hay muchas teorías. Hay teorías que dicen, por ejemplo, que Que solo va a venir. No, pero ahí nos vamos a las teorías. Interpretaciones. A las teorías conspirativas. Ajá. Por ejemplo, Que o sea, ese sería otro tema. bueno, sí. Bueno, sí tienes razón. Hay que Hay que guardarnos, güey. Es nuestro primer video tranquilo. nuestro primer Hay que capítulo sacar todo. de la pensión. Oye, retomando La casa de Chema. Se va a llamar el podcast. platicando en The House Chema. Te digo, retomando, Ajá. yo tengo una duda que siempre, ¿no? La Biblia, estos libros, Ajá. Génesis, Apocalipsis, Mateo, tal. Hay algunos libros que tienen ciertos nombres y estos nombres son de las personas que lo escribieron. Ajá. Que lo escribieron o lo transcribieron. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Y quién hizo la Biblia? No sé, desmiénteme o dime si estoy bien. Dios les iba dictando esto, Dios les iba diciendo qué escribir, ¿sí? No. O sea, yo no descarto que a lo mejor en algún punto sí, pero no. O sea, por ejemplo, hay un libro muy bueno y se llama La Biblia, la maravillosa historia. Es de Fermín Cuevas, es un libro muy bueno, se los recomiendo. No nos pagó, pero por favor. No. Y esto habla un poquito acerca, por ejemplo, una canción dedicada a Dios. Ajá. O cristiana, Una alabanza. no es el que la escribió, no es como que sí, Dios, entonces eres hermoso, no, o sea, Dios le dio el entendimiento a la gente. Nuevamente hablamos de esto, o sea, Dios le dio la capacidad a la gente de tomar decisiones, la sabiduría, la creatividad, el arte, todo eso. Y Dios lo que hace es inspirar. Dios inspiró a estas personas. De hecho, cuando tú lees los libros de la Biblia, empiezas a leer que este libro fue con el propósito tal. Hay libros que tienen el propósito de registrar hechos. Hay libros que cuentan, por ejemplo, la historia del profeta Isaías, sus proezas, lo que Dios le habló, todo eso. Y ni siquiera lo escribió el profeta Isaías. O sea, lo escribieron sus discípulos personas que... Entonces la Biblia no la escribió Dios. Solo le escribieron personas. Le escribieron personas. Y fue inspirada por Dios. Eso sí. Ok. Fue inspirada por Dios. Bueno, más que nada, por ejemplo, la Biblia yo no la veo como algo malo, al contrario, creo que al final del día, en muchos de los libros, en su mayoría, se hablan de cosas buenas o de cosas que si sigues puedes llevar una buena vida. O sea, que si sigues, si eres de buen corazón, si sabes perdonar, o sea, creo que te ayuda mucho. Y está bien, qué chido. Yo no tengo, creo que, ningún tema con la Biblia, creo que... Tú eres creyente. No, creo en las cosas... Bueno, sí, soy creyente porque creo en las cosas Todos creemos buenas, nada más. Creo y me guío mi vida sobre las cosas correctas y buenas a mi parecer y así. Es como, la ahorita que mencionabas eso, es como... Por ejemplo, la Biblia la creo que es algo bueno y puedo tomar cosas de ahí. Claro, es como hay un pastor en Puerto Rico, Héctor Delgado. Ajá. Él en esta... Hay una entrevista que le preguntan sobre este tema relacionado con si es verdad, no es verdad y cómo te ayuda o cómo lo tomas. Entonces él lo que dice es que para él esa es su fe. Para él eso es en lo que él se rige, en lo que él se basa, es su dogma de fe. Él cree en eso, es su creencia. Y si tú le quieres debatir algo, eso es como básicamente lo que dijo. Si tú le quieres debatir algo, te va a dar la razón. Claro. Te va a dar la razón, te va a decir, ok, es tu pensar, tu libre albedrío, es tu pensar. Y si tú quieres decir que mi Dios no existe, no hay problema. Pero yo, pensando, recordemos que Héctor Delgado fue una persona muy famosa, pero que cayó tanto en depresión que se iba a matar, se iba a suicidar. Entonces, él dice que si él te va a dar la razón y que de todos modos él te va a decir que sí, ¿no? Está bien, no existe. Pero para él, aunque no exista, creer en eso, creer en esa filosofía, en eso, le salvó la vida. Pues sí, ¿entiendes? Está bien. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Al final del día, si es algo bueno, síguelo.
Sí, aquí la cosa, amigo, y sí, tienes razón, yo igual, o sea, por ejemplo, cuando una persona viene y como que me hace preguntas como para retarme, o Sí. como para, yo tengo la razón, ¿así? Sí, para desacreditar tu creencia. Ajá, pues está bien, hermano, o sea, está bien. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que, o sea, la manera de conocer a Dios es por la Biblia, ¿no? Al menos ahí, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, inicialmente. Y a lo mejor el mayor argumento que yo te puedo dar es justo eso, o sea, lo que dice, yo me iba a morir y estoy vivo, ¿no? Ajá. ¿No? Y la Biblia aún no solo promete esos favores o esos testimonios que hay en todo internet y todo el mundo así de que no, es que yo debía dinero y vi un versículo de la Biblia y le pedí a Dios y ya no debía nada de dinero después, o sea, todos esos Ya milagros. van otras religiones como la Santa Muerte. Por eso a lo que voy ese ratito, al final del día, tú atribuyes que el hecho de que gracias a Dios tuviste una buena recuperación y saliste de algo que a lo mejor se veía imposible por cómo estaban las condiciones de tu problema, Ajá. le atribuyes esa sanación a Dios. ¿Cierto o falso? Damos cuenta. Ajá, sí. Ok. Entonces, en ese punto ya Dios está interviniendo contigo para que tú tuvieras esa recuperación Ajá, por tu creencia. sí. Entonces, si una persona la está... Vuelvo al mismo punto de África. Ujú. Si una persona ya la está pasando mal, pero cree mucho en Dios, ¿en qué momento va a intervenir por ellos? Ok, pues yo creo que sí interviene. Hasta que se muere, lo haces algo. O sea, yo creo que sí interviene cuando una Y no persona por está malo, actuando porque- enferma. Y aún si no interviniera, por ejemplo, casos de personas que no sanaron, ¿no? Aún si no intervinieran, la mayor garantía que te da la Biblia es una vida eterna. Y una vida eterna de Que descanso. muriera y ser salvo. Sí, exacto. Esa era por eso no me dejas de terminar. O sea, la mayor garantía que te da la Biblia, más allá de esos favores de que fui sanado, que se me pagó la deuda, que se restauró mi familia, más allá de esos favores, es que cuando te vayas y estés en la eternidad vas a estar con Dios. Esa es la mayor garantía que te da la Biblia. Ok. Y, por ejemplo, yo, Ajá. en mi caso, Sí. sí que... No, pregunta. Sé que padre que si el día que me muera, ojalá me vaya a esa eternidad, ¿no? Ujú. Pero realmente yo quisiera volver, no quisiera quedarme en esa eternidad. Ajá. Es que no bueno, lo vas a, es no que vas a no. desear volver. Exacto. Bueno, muy No, buena no vas a desear respuesta. volver. güey. Habrá personas que sí. Ahorita en Es tu que no. plano terrenal, en esta dimensión, en lo que estás viviendo, güey, Ujú. pues tú estás pensando que vas a querer volver aquí porque no conoces allá. No puedes desear, no puedes desear algo desde otro lugar en el que nunca has estado, posiblemente. Bueno, pero sí sé que- y aún más hacer suposiciones de algo en donde vas a estar en algún lugar que vas a pensar. Entonces, justamente es eso, ¿no? Bueno, yo digo, No, cada sí, quien. no, entiendo, pero mi punto es, yo no sé lo que hay allá, Ajá. pero sí sé lo que hay aquí. Si a la hora de morir mi conciencia o mi alma va a ese punto Ujú. de esa plenitud, Ujú. a lo mejor sí lo veo y a lo mejor sí me dan ganas de quedarme, pero por lo que sé que hay aquí, ¿Quieres regresar acá? Ajá. Bueno, esto no es eterno. O sea, lo que vemos aquí no es eterno. Entonces, sí, aún igual está lleno el carro. sí, y no te tienes que ir a la Biblia para saber que en algún momento esto se va a acabar. Puedes ponerle lo- pausa, ahí voy a orinar, en verdad me estoy orinando. Ok. No puedo, güey. Bueno, pero ahora pues. ¡No te vayas! Y aquí Yo vamos creo- a hacer una pequeña aclaración, si me permites hacer, Sí, y aunque no claro. me la permitas, pues bueno, cabe aclarar que nosotros no somos ningunos expertos, no es como que, mira, aquí tenemos al maestro en No. preguntología. Licenciado, Ajá. maestro, todo. No, realmente pues somos personas comunes que nos gusta platicar. Sí, claro, desde nuestro punto de vista. Que a pesar de que estamos aquí en la Ciudad de México, hemos venido de diferentes familias, de diferentes lugares y pensamos Sí. de maneras diferentes y por eso nace este podcast. Entonces, por favor, no nos digan, no, es que eso no es cierto, no, te No lo me estoy vayan a diciendo desde- banear, pero si me quieres banear, hazlo, estás en tu... Y si tienes un punto estás que en quieras tu libre compartir, albedrío. adelante, estás en tu... Exacto, y Libre también albedrío. aceptamos las correcciones, a lo mejor Sí. acaba de decir O algo que no comentar tiene lo que congruencia nosotros- o yo dije algo equivocado, Sí. pues Es póngalo válido ahí. para a lo mejor, pues, mejorar, ¿no? Sí, exacto. Ya. Y bueno, Ya terminamos con esto. Tú siendo cristiano, con Ajá. tu religión,
cómo llevas tu vida y después yo... ¿Cómo tú llevas tu vida? Siendo creyente, pero sin... A lo mejor sin asistir a una religión. A religión. lo que es total la religión, la que sea. Ok, mira, yo... o sea, sí soy cristiano. Bueno, es que incluso hay cristianos que dicen, no, es que yo no soy cristiano, soy discípulo de Jesús, ¿no? Digo, a mí no me gusta meterme en eso. Yo creo, a pesar de que, por ejemplo, yo asisto a un lugar, a una iglesia, ¿no? Todo eso, lo que dice, no es una religión. Que entre los días se vuelve una religión. ¿A qué me refiero o a qué estoy hablando en el término de religión? A que sigues ciertos parámetros para llevar tu vida, ¿no? Pero realmente lo que yo apunto es a llegar a una comunión con Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? A ser tan amigo de Dios o amar tanto a Dios que yo decir, ok, no voy a hacer esto a lo mejor porque yo sé que con esto Dios me está recomendando que no lo haga. Okay. O yo sé que si hago esto, a Dios no le va a gustar. Pero si hago esto, Dios me está ayudando. La Biblia dice que Él creó nuestros días. O sea, que Él creó cosas para nosotros para vivirlas aquí en la tierra. Es decir, yo quiero hacer esto porque creo que esto Dios quería que yo lo hiciera. Yo creo que todo esto, ¿no? Y aún va más allá de lo que dicen, no, es que es su Dios porque ellos solitos inventan a su Dios. No, muchas veces en eso Dios te manda a hacer cosas que a ti no te gustaría. Dios te manda a salir a tu zona de confort. Dios te manda a amar al que no quieres amar. Cosas así. Entonces para mí ese es mi día a día y es a lo que apunto día a día, el hacer cosas que le agraden a Dios y llevar una amistad con Él. Okay. Eso es mío. Entonces la vida diaria tuya es enfocada a Dios. Sí, claro. Okay. ¿Y la tuya? Bueno, la mía es... creo que desde mucho tiempo, creo que desde los 12 años, he tenido este cuestionamiento siempre porque mi familia era una familia... Pues una familia muy católica. Okay. Me tocó ir a muchos rosarios, sí, a eso del cafecito y algo con las viejitas de ahí orando, sí. Va a estar bueno, sí, muy bueno. Entonces, dale like. Yo en muchas ocasiones saliendo de los rosarios, veía el comportamiento de las mujeres que iban a rezar y hacían ese tipo de sí. Eso es justo. Y yo veía que no tenía coherencia con lo que profesaban. Desde ahí empezó mi curiosidad a vivir sin fijarme en lo que, por ejemplo, a lo mejor tú estás muy consciente de esto le gustaría a Dios, esto no. Más bien, por ejemplo, hago acciones, me gusta cuando voy al metro, y no es que me guste, pero lo siento, me sale ver a las personas, a lo mejor en necesidad de calle, que están ahí con su canasta o que a lo mejor están vendiendo algo, pues comprarles. Y ya tuve una novia que me decía no lo hagas, y yo pues que me nace hacerlo, no por si le va a gustar a Dios o así, sino porque siento que socialmente, creo que la respuesta correcta sería socialmente y personalmente yo veo mi vida así, sobre lo que está bien, a mi percepción, y sobre lo que está socialmente bien visto. Okay. No porque me esté fijando que si la sociedad lo ve bien, sino porque las reglas ya están dictadas y creo que se tiene que seguir así y vivir una vida tranquila igual bien. Siendo un buen hijo, siendo un buen padre, siendo un buen hermano. Digo, es complejo hecho de una vida, es pero muy respetable. ¿Sabes qué estaría chido para el siguiente capítulo? Ya se está acabando la pila. Sí, ya se acabó la pila de la luz. Pero bueno, el poner situaciones. Oye, tú como creyente, ¿qué harías en esta situación? ¿Tú como creyente qué harías en esta situación? Hay que escribirlo, hay que probarlo. ¿Y tú cómo vives tu vida, buen chamo? Yo como veo Para ya terminar el capítulo. Yo como veo mi vida. Sí, no mames, día a día, güey. No, me estoy apurado. Mis tiempos, mira. Ahorita es no tengo tiempo. Pues trato de vivir mi día a día de la mejor manera para mí. Porque a lo mejor vivirla de la mejor manera para ti es otra cosa, para ti igual. Sí. Entonces, vivirla de la mejor manera para mí es cumplir con mis responsabilidades, cumplir conmigo, cumplir con mi salud mental, cumplir con mi familia, compromisos. Sería muy largo, pero básicamente es eso. Más bien yo vivo un poco día a día.
yo vivo como el día a día, ¿no? Hay una filosofía de Alcohólicos Anónimos, de este grupo social, que viven al día, ¿me entienden? Ok. Será otro tema, Sí. pero Sí. viven día a día y dicen solo por hoy. Solo No por soy hoy. no soy un alcohólico, no estoy dentro de esto, pero No, pero vivo y me rijo un poco dentro de esa filosofía del solo por hoy. ¿Va? Está chido. ¿Algo más? Nada más. Pues bueno, amigos, les agradecemos que hayan llegado hasta aquí. Si llegaron hasta aquí. Sí, llegaron hasta aquí. Si no, pues ni siquiera vas a estarlo viendo. Y a ¿no? los que Para están, empezar, pues, y a está los- grabando. y a los que están escuchando, igual, ¿no? De todas maneras, les agradecemos mucho. Ya. Aunque nos estén viendo, nos estén escuchando en su carro, en su casa, en su trabajo. Escríbenos cómo viven ustedes su vida para saber también de ustedes. Y nos vemos en el siguiente capítulo de este programa que tanto les gusta. No mames, ya se hizo bien tarde, güey. Sí, sigue grabando, hijo.